Damas y caballeros, los invitamos a ocupar sus lugares. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a la sesión ordinaria número 125 de la Asamblea General, máximo órgano del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Damos la bienvenida a las autoridades que presiden este evento. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Carlos Martínez Velázquez, Director General del Infonavit. José Medina Mora y Casa, Presidente de esta Asamblea General y orador por parte del sector empresarial. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Olga Sánchez Cordero, Presidenta del Honorable Senado de la República. Luisa María Alcalde Luján, Secretario del Trabajo y Previsión Social. Román Guillermo Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. José Héctor Tejada Shar, Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de Servicios y Turismo. Claudia Esqueda Yáñez, consejera por parte del sector de los trabajadores. Carlos Javier Gutiérrez Ruiz, Director Sectorial Empresarial. Mario Macías Robles, Director y orador del sector de los trabajadores. Gerardo Cortés García, asambleísta por parte del sector trabajadores. Rogelio Castro Vázquez, Secretario General y Jurídico del Infonavit. José Antonio Abugaber Andoni, Presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales. Rafael Rivapalacio Pontones, Secretario General del Sindicato del Infonavit. Asimismo, damos la bienvenida a invitados especiales, funcionarios, gobernadores, miembros del sector empresarial y de los trabajadores, colaboradores del Infonavit y desde luego los representantes de los medios de comunicación. Todos y todas ustedes sean bienvenidos. Cedo la palabra al secretario general y jurídico del Infonavit, Rogelio Castro Vázquez, para iniciar los trabajos de la Asamblea. Bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos, asambleístas, buenos días. Bienvenidos a este día histórico, en este lugar histórico, con un Infonavit fuerte y unido y más que nunca al servicio de los trabajadores. En esta sesión ordinaria número 125 de la Asamblea General, Autoridad Suprema del Infonavit. Saludo a las representaciones de los sectores trabajadores, empresarial y gobierno. Asimismo, informo que esta sesión ha sido convocada conforme a lo dispuesto al artículo 9 de la Ley del Infonavit, así como las reglas de operación de los órganos colegiados.
con el objetivo de que este órgano quede debidamente constituido antes de iniciar esta sesión 125. Se hace conocimiento de las designaciones para los nombramientos de asambleístas que fueron circuladas previamente en el sistema de órganos colegiados con fundamento en el artículo 7 de la ley del Infonavit, por lo que se solicita dispensar la lectura. Una vez señalado lo anterior, informo a ustedes que con fundamento al artículo 11 de la ley del Infonavit y la regla 85 de las reglas de los órganos colegiados, corresponde la presidencia de esta sesión ordinaria número 125 de la Asamblea al sector empresarial, representado en este acto por José Medina Mora y Casa, a quien le concedo el uso de la palabra. Muchas gracias, secretario general. Saludo al presidente de la República. Presidente, muchas gracias por acompañarnos en este día histórico en que esta gran institución cumple los primeros 50 años de vida. Saludo también al director general del Infonavit, Carlos, a los directores sectoriales, Mario y Carlos, y a los miembros de esta Asamblea General, así como a las y los presentes en esta sesión y a quienes nos siguen también por la vía remota. Pregunto al secretario general y jurídico si contamos con el quórum reglamentario. Presidente, informo que existe el quórum para celebrar esta sesión, esta Asamblea General, conforme a la regla 73 de las reglas de operación mencionadas. Asimismo, solicito a las y los señores asambleístas que en los puntos que se requiera su aprobación se sirvan manifestando, levantando la mano. Gracias, secretario. Someto a consideración de las señoras y los señores asambleístas el orden del día de esta sesión ordinaria número 125, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y enviado a través del Sistema de Administración de Órganos Colegiados. Pregunto a las y los asambleístas si es de aprobarse este orden del día. Hagan favor de levantar su mano. Muchas gracias, señores y señoras asambleístas. Como primer punto del orden del día tenemos la integración de la Asamblea General. Con base en las designaciones previamente informadas, esta máxima autoridad del Infonavit ha quedado debidamente integrada. En el punto número 2, que es la lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria número 124, celebrada el día 10 de diciembre del 2021, se informa que el acta fue puesta a su consideración con la debida antelación, por lo que amablemente solicito a las señoras y los señores asambleístas dispensar su lectura. Pregunto a las y los miembros de la Asamblea si se aprueba el acta. Sírvanse levantar la mano si están de acuerdo. Ha sido aprobado. Muchas gracias a los asambleístas presentes. Pasamos al punto 3, que es consideración y en su caso aprobación de las remociones, así como de las designaciones y nombramientos de las y los miembros de los órganos colegiados con fundamento en los artículos 11 y 17 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se hace de su conocimiento que las remociones, designaciones, nombramientos y ratificaciones para los colegiados del Infonavit fueron circuladas y puestas a consideración con la debida antelación, por lo que se solicita dispensar su lectura. Pregunto a las señoras y los señores asambleístas si son de aprobarse las remociones, designaciones y ratificaciones de nombramientos correspondientes. Síbanse levantar la mano en caso de que estén de acuerdo. Bien, ha sido aprobado. Y a continuación procederemos al desahogo de los siguientes puntos del orden del día. En consideración de todo lo que nos acompaña en el día de hoy y dado que los rayos del sol están empezando a calar, seré muy rápido en la lectura de los puntos y pediré al final la aprobación de estos puntos. El punto número 4, que es la examinación y en su caso aprobación de los dictámenes emitidos en las comisiones primera y segunda correspondientes a la sesión ordinaria número 125 de la Asamblea General. El punto 5,
examinación y en su caso aprobación de los dictámenes emitidos por el auditor externo y aprobados por el Consejo de Administración en cumplimiento del artículo 10, fracción 2 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 5.1. Estados financieros del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores correspondientes al ejercicio 2021. 5.2. Ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, el GAOP, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores correspondientes al ejercicio 2021. 5.3. Ejercicio del presupuesto de inversiones propias del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores correspondientes al ejercicio 2021. El punto número 6. Examinación y en su caso aprobación del informe anual de actividades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores correspondientes al ejercicio 2021 en cumplimiento con el artículo 10, fracción 2 de la Ley del Instituto del Infonavit. El punto 7. Examinación y en su caso aprobación de informes y dictámenes de otros órganos colegiados del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores en cumplimiento con la regla 25, fracción 1, inciso C, de las reglas de operación de los órganos colegiados del Infonavit. Punto 8. Examinación y en su caso aprobación del informe de actividades del Comité de Auditoría en cumplimiento a la regla 25, fracción 1, inciso D, de las reglas de operación de los órganos colegiados del Infonavit. Punto 9. Examinación y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Vigilancia sobre el informe que remite el Comité de Auditoría con relación a la situación que guarda el sistema de control interno del Instituto en cumplimiento con el artículo 10, fracción 12 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto 10. Examinación y en su caso aprobación de los informes de la Comisión de Vigilancia sobre el funcionamiento de los órganos del Instituto y del apego de sus integrantes a la normatividad aplicable y al Código de Ética en cumplimiento a la regla 25, fracción 1, inciso F, de las reglas de operación del Infonavit. Punto 11. Consideración y en su caso aprobación de la actualización al portafolio de proyectos institucionales 2022 con fundamento en el artículo 10, fracción 1, párrafo segundo de la Ley del Infonavit. Punto 12. Consideración y en su caso aprobación de la reforma de las reglas de operación de los órganos colegiados con fundamento en el artículo 10, fracción 4 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Punto 13. Consideración y en su caso aprobación de la reforma al Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con fundamento en el artículo 10, fracción 4 de la Ley del Infonavit. Punto 14. Consideración y en su caso aprobación de la reforma al Código de Ética del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores con fundamento en el artículo 10, fracción 9 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. No se preocupen, ya viene el último punto, el punto 15, y lo leo: consideración y en su caso aprobación de la política de tratamiento y gestión de datos personales con fundamento en el artículo 10, fracción 10 de la Ley del Infonavit. Les comento, integrantes de esta asamblea, dado que estos asuntos han sido ampliamente discutidos y consensuados en los distintos órganos colegiados, así como en las comisiones primera y segunda, esta presidencia le solicita obviar el particular desahogo en la discusión de estos puntos, por lo que procedo a preguntarles, señores y señoras asambleístas, si aprueban en los términos acordados y en caso de estar de acuerdo, si levantan su mano. Pues qué bueno que pudimos pasar la mayor parte de los puntos de esta asamblea y han sido aprobados. Y pasamos ahora a un par de puntos que son para que se enteren los señores y señoras asambleístas. El punto 16 es el informe sobre el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Asamblea General. Y el punto 17 es la presentación de otros dictámenes emitidos por el auditor externo
correspondientes al ejercicio 2021, el 17.1, los estados financieros del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores, el FAMVIT. Señores y señoras asambleístas, se les informa estos puntos anteriores para su conocimiento. Les pido que se den por enterados. Muchas gracias, señores asambleístas, y pasamos al punto 18. Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos tomados por esta Asamblea General en su sesión ordinaria número 125, con fundamento en la regla 78, párrafo 2, de las reglas de operación de los órganos colegiados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se informa que el documento fue puesto a su consideración con debida antelación, por lo que amablemente solicito a las señoras y señores asambleístas dispensar su lectura. Pregunto a las y los miembros de la Asamblea si se aprueba el documento previamente remitido. Si es así, les pido si levantan su mano. Muchas gracias por obviar la lectura de este acuerdo. Continuamos con el punto 19. Empieza la parte interesante en esta celebración del 50 aniversario del Infonavit, que son los mensajes de los representantes de los sectores y del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y en primera instancia se invita a hacer uso de la palabra en el pódium al director sectorial de los trabajadores, mi paisano Mario Macías Robles, para que dirija el mensaje de su sector. Adelante, Mario. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, señor presidente de la Asamblea, amigo y paisano, así es, señor director general del Instituto. Tengo el honor y la responsabilidad de expresar, en ocasión tan significativa, el sentir del sector de los trabajadores, de quienes son justamente los mandatarios en esta institución de la República. Al cabo de 50 años de trabajos, el Instituto ha otorgado un poco más de 12 millones de créditos, convirtiéndose en un factor clave para el desarrollo del país, de su economía y del bienestar de las familias obreras. Desde la primera Asamblea General, correspondiente ya a la gestión del director Carlos Martínez Velázquez, nuestro sector encontró importantes coincidencias con su agenda de trabajo. Por eso, ya una vez puesta en marcha el portafolio de productos derivados de la reforma del 2020, al iniciar una década más de vida institucional, el sector de los trabajadores se ha fijado 3 grandes objetivos. El primero es el de incrementar de manera ordenada y responsablemente el número de créditos para vivienda para atender a los trabajadores derechohabientes de todos los niveles salariales, pero particularmente a los que menos ganan. Es indispensable, así lo creemos, reconocer que la colocación de crédito ha venido cayendo sistemáticamente en los últimos 6 años, pero lo que es más inquietante, que la proporción correspondiente a la vivienda económica y popular es cada vez menor su oferta. Por eso, debemos de esforzarnos para atender las necesidades de vivienda de las decenas de miles de trabajadores, de familias, que empiezan a poblar, inclusive ya, señor presidente, los entornos de las grandes obras de infraestructura regional impulsadas por su gobierno. Entendemos que el Estado mexicano no permitirá que la especulación y el desorden se apropien de los beneficios sociales que van a generar estos proyectos. Para contribuir a este objetivo de elevar y acelerar la colocación de créditos de calidad, la dirección sectorial a nuestro cargo, con el mandato de los señores asambleístas y consejeros de nuestro sector, seguirá trabajando en el proceso de capacitación y acreditación de muchos compañeros y compañeras deseosos en todas las organizaciones sindicales de formarse como asesor sindical certificado, como la figura más idónea para llegar a todo el territorio e informar al trabajador para que decida en plena libertad cómo ejercer su crédito, acabando también con el nefasto coyotaje.
El segundo objetivo, indeclinable para nuestro sector, es el de asegurar la calidad integral, la asequibilidad y dignidad de las viviendas que serán habitadas por las familias obreras de México, financiadas por el Instituto. Coincidimos plenamente con usted, señor presidente. No queremos para las familias de compañeras y compañeros trabajadores el ahogo de 4 paredes de 38 metros cuadrados. Comprometámonos todos en esta ocasión del 50 aniversario del Instituto para hacer posible que gradualmente la superficie mínima de las viviendas financiadas por el Instituto sea de por lo menos 50 metros cuadrados, como un estándar de vivienda adecuada para nuestra joven sociedad. En la misma dirección, buscaremos como sector sustituir el oneroso y escasamente útil seguro de calidad que ahora paga el derechohabiente por una fórmula que proteja y preserve eficazmente el patrimonio inmobiliario, la plusvalía y la habitabilidad de la vivienda obrera. Y tenemos, finalmente, el tercer objetivo estratégico, cumplir nuestro deber de preservar y acrecentar el Fondo Nacional de la Vivienda en acatamiento al mandamiento constitucional y legal que señala la obligación de constituir depósitos en favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgarles crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones y, en su caso, por decisión expresa de cada trabajador, transferirlos para fortalecer su pensión en caso de retiro. Lo cito textualmente para que se escuche claro, porque nunca faltan ni se cansan quienes se ven tentados a sustraer estos fondos para fines distintos a los de la vivienda, señor presidente. Y esto, desde luego, jamás, pero jamás van a permitirlo nuestros sindicatos, sus dirigentes que hoy están aquí presentes, y ni los propios trabajadores sobre todo. Sabemos, señor presidente, que usted coincide firmemente en este asunto tan inquietante. Solo basta recordar lo que nos dijo a nuestros consejeros en este mismo palacio el 13 de octubre de 2020, cuando usted invitó al Consejo de Administración a reunirse con usted, cuando nos preguntó si estábamos de acuerdo los sectores en que el dinero del Infonavit se fuera a otros lugares con el gancho, con el garlito de que se pudiera administrar mejor. Fue un rechazo unánime de los 3 sectores a esta pretensión de desviar los dineros del fondo a otros objetivos, ignorando que estos son propiedad exclusiva de todos y cada uno de los derechohabientes del Instituto. Y a usted ahí manifestó expresamente que también coincidía con nosotros. Llegando a este punto, mis compañeras y compañeros consejeros y asambleístas, encabezados por el señor senador don Carlos Aceves del Olmo, me han encomendado reconocerle el invaluable gesto político para con el tripartismo, al dar cauce adecuado a nuestras inquietudes y propuestas en torno a la iniciativa de reformas a la ley del Infonavit, presentada en su momento por usted ante el Congreso de la Unión. Es esta, sin duda, la razón fundamental también de nuestro razonado optimismo ante el futuro inmediato, la certidumbre de saber que se camina a un lado de un presidente que busca auténticamente el bienestar del trabajador, de quien ha promovido las mayores alzas otorgadas al salario mínimo en décadas, que reformó el sistema de pensiones en favor de un retiro digno, que corrigió el abuso del trabajo tercerizado, es decir, el outsourcing, y por supuesto, el promotor de esta profunda reforma de la ley del Infonavit, dando impulso a la vivienda obrera con calidad y con autonomía y libertad para que los trabajadores decidan dónde vivir y cómo ejercer su crédito. Nos preocupa mucho, por supuesto, el crecimiento de la cartera vencida. Sabemos que se trata de un proceso multifactorial histórico, estrechamente vinculado a las debilidades e injusticias del mercado laboral de nuestro país, así como a la dinámica regional, sectorial y de los mercados internacionales. Sin embargo, también lo digo muy claramente y con respeto, lo que no debemos permitir es que sean causas estrictamente burocráticas o apreciaciones subjetivas sobre distintas opciones de política, lo que afecte la sana capitalización del Instituto. Estamos seguros, eso también lo digo con mucha claridad, de que los 3 sectores
y la Administración no quitaremos el dedo del renglón hasta revertir este indicador indeseable. Señoras y señores asambleístas, señores y señores invitados, señores gobernadores, ciudadano presidente de la República, el nuevo Infonavit que queremos para las próximas décadas ha de estar hecho de medidas innovadoras, responsables, proactivas. Se trata de hacer valer su enorme peso en el mercado inmobiliario habitacional, pero de forma ordenada y transparente, no como en el pasado, hubo excesos y abusos. Tenemos que salir de nuestras oficinas para acudir a todas las metrópolis y ciudades medias a promover activamente proyectos en todas las líneas y productos hasta llegar a atender a ese 59% de los trabajadores ya precalificados que reciben ingresos menores a 12,000 pesos mensuales, a esos 3,900,000 derechohabientes que requieren viviendas de precio menor a los 500,000 pesos. Para el sector de los trabajadores, el objetivo central de Infonavit de cara a las próximas décadas de operación es elevar exponencialmente el número de viviendas financiadas, pero aprovechando con eficiencia y responsabilidad los excedentes de la disponibilidad financiera del instituto. El Infonavit que necesita México no es una financiera acumulando ingresos y engrosando un fondo de inversiones a costa de los trabajadores, sino una institución que privilegie el mandato hipotecario, esto es, el tratar de darle un hogar a los millones de derechohabientes que lo necesitan. Y hemos de decir que el Infonavit que queremos los trabajadores debe de ser un Infonavit fincado en un tripartismo, capaz de ejercer con madurez su autonomía de gestión y mantener su independencia, pero con responsabilidad, con transparencia, con rendición de cuentas y sobre todo dando buenos resultados a toda la clase obrera de México. Ahora que nuestra nación enfrenta una seria crisis global, el diálogo social está vivo en el Instituto, como un gran activo para forjar los acuerdos que eviten cualquier afectación a nuestras metas en esta delicada coyuntura que enfrentamos. Cuente usted, señor presidente, con el pueblo trabajador organizado en un sindicalismo plural, pero agrupado en torno a la vivienda, como palanca del bienestar que México merece, unidos en el tripartismo, respaldados por la fuerza de nuestros sindicatos, comprometidos por la lealtad de las y los trabajadores, con los asambleístas, consejeros y comisionados, somos trabajadores sirviendo a trabajadores. Es cuanto. Gracias. Bueno, se invita ahora a hacer uso de la palabra a José Medina Mora y Casa, presidente de la Coparmex, que dirigirá el mensaje del sector empresarial. $50 años de cumplir el sueño de millones de trabajadores de tener su casa propia, su segunda piel. Saludo al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos en esta asamblea justo cuando cumplimos 50 años de esta gran institución. Estimados asambleístas, estimados consejeros de los sectores de los trabajadores, de las empresas y del gobierno, Carlos Martínez, director general del Infonavit, Rogelio Castro, secretario general del Infonavit, invitados especiales, señoras y señores. Me dirijo en esta 125 honorable Asamblea General del Infonavit a nombre de más de 1 millón de empresas que de alguna manera tributan, están afiliados al Infonavit y que cotizan aportando el 5% del salario de más de 21 millones de trabajadores.
Estas empresas están agrupadas en organismos como la CONCAMIN, presidida por mi tocayo Pepe Augaber, por CONCANACO, por Héctor Tejada, y en Coparmex, que me honro en presidir. En 3 días estaremos celebrando los 50 años del Infonavit. La posibilidad de hacer realidad este anhelo de millones de trabajadores de tener esa casa propia. Tenemos que sentirnos orgullosos de los logros que ha tenido el Infonavit en estos primeros 50 años de vida. Ya lo decía Mario, más de 12 millones de créditos otorgados a lo largo de estos 50 años, y una fórmula tripartita exitosa, un esquema de gobernanza que permite que el sector de los trabajadores, el de las empresas y el gobierno participemos en estos órganos de gobierno para llevar con éxito estos primeros 50 años de vida. Este principio democrático que ya lleva 5 décadas de vida y que permite fortalecer la institución del Infonavit. A 50 años de su fundación, reconocemos la visión y el compromiso de los fundadores. Tengo aquí conmigo un original del acta constitutiva del Infonavit de hace 50 años. Yo pido un aplauso para los fundadores de esta gran institución. Como ya lo comentaba Mario, sí tenemos un desafío que es fortalecer y ampliar la función social del instituto. Ante un entorno económico adverso, tenemos que cuidar los recursos de los trabajadores. El dinero que tiene el Infonavit pertenece a los trabajadores y nuestra responsabilidad es cuidar esos recursos y así poder contribuir al bienestar de las familias. Esta misión del Infonavit es, sí, el financiamiento sustentable para el beneficio de más trabajadores. Tenemos que ampliar los créditos en donde haya vivienda de calidad, en donde haya un entorno urbano armonioso y condiciones de movilidad. Sí, desde luego, preocupa y es imperativo reducir la cartera vencida, que actualmente llega al 17%. Esto se compara con la banca comercial, aunque es una orientación diferente, con un 5% de cartera vencida. Hay que recordar que cada crédito en impago significa un trabajador que está en riesgo de no poder concretar su patrimonio. Cada crédito en impago significa que una familia está ante la incertidumbre de su vivienda. Afortunadamente, en el cierre del 2021 se aprobó una política de cobranza social. Esto ha permitido que 75,000 trabajadores se hayan puesto al corriente en sus pagos y esto hay que celebrarlo. Pero no podemos dejar de ver que hay 730,000 trabajadores que tenemos que ayudar para lograr que estén en las condiciones normales de pago. Un enorme reto que tenemos en el instituto, ya lo mencionó Mario, es cómo dar más créditos a los trabajadores con menores ingresos. En ese sentido, apreciamos la participación en los consejos de administración cada mes del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para ayudarnos en esta parte de fortalecer financieramente al instituto. Dentro de las propuestas que como sector empresarial hacemos, desde luego el empresariado ha sido un actor central en el desarrollo nacional. Hemos participado en la formación de instituciones políticas, sociales, económicas y culturales. Y en ese sentido, en esta manera de participar, hemos sido parte de este México actual y desde luego estamos trabajando por tener un mejor México y en ese sentido cuenten con que el sector empresarial estará trabajando para tener un México con vivienda digna. En ese sentido también en el sector empresarial vemos a la empresa como un vehículo del cambio. Una buena parte de los desafíos que tenemos en el país nos toca a las empresas resolverlo y resolverlo dentro de la empresa. Temas como la pobreza educativa, tenemos que hacernos cargo de ayudar a nuestros trabajadores
que puedan completar su educación formal que de alguna manera tuvieron que dejar para incorporarse a la vida laboral. Pero en el mismo sentido, tenemos que tomar la responsabilidad de ayudar a nuestros trabajadores en aspectos como pobreza de salud, pobreza patrimonial, y tomamos desde el sector empresarial esta responsabilidad, nos toca a las empresas ante estos grandes desafíos que tenemos. Y este compromiso social empresarial que asumimos los empresarios implica respetar los derechos de los trabajadores, respetar sus prestaciones, respetar su antigüedad, el darlos de alta con el 100% de sus ingresos, pero al mismo tiempo comprometernos a respetar la ley, de tal manera que logremos ese Estado de Derecho. Y al mismo tiempo, los empresarios de México, señor presidente, le confirmamos que le apostamos a México, apostamos a invertir en México. Este es nuestro país y aquí es donde apostamos para salir adelante. Y un breve comentario con respecto a la importancia de los salarios. Hemos promovido desde Coparmex la importancia de subir los salarios mínimos. Ya logramos que estén al nivel de la línea del bienestar individual, que a una persona le alcance un salario mínimo para la canasta alimentaria. El siguiente objetivo es la línea del bienestar familiar. Nos dice el INEGI, en una familia promedio hay 4 personas, 2 trabajan. Tenemos que lograr que con 2 salarios mínimos 4 personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria. Eso que en Coparmex llamamos el salario digno, la invitación que hemos hecho a las empresas: no nos esperemos a que suba el salario mínimo a esos niveles. Cada empresa, en la medida de sus posibilidades, de una vez al menos pague esos salarios dentro de la empresa. Esto es parte del compromiso social empresarial que hacemos vigente en este día. El 2021 fue un año muy complejo, parte de una pandemia que nos afectó en muchos aspectos, en donde pues, en el 2020 habíamos perdido 1.1 millones de empleos formales en 5 meses. Luego tardamos 17 meses en recuperar los empleos perdidos. Sin embargo, tomamos la responsabilidad, señor presidente, de la generación de más empleos, los que teníamos que haber generado durante el 2020 y 2021. Estamos impulsando las inversiones para que se creen y se generen esos empleos. En ese año tan difícil, la aportación de las empresas fueron 150,000 millones de pesos. Quiere decir que estamos en cumplimiento con esa obligación que tenemos. Para este 2022 tenemos nuevos desafíos. Desde luego, en un entorno internacional de alta inflación, en este caso no tiene que ver con condiciones de nuestro país o con condiciones financieras, sino derivado de la pandemia, que se han roto las cadenas de suministro, derivado de la guerra de Rusia en Ucrania, pero desde luego tenemos que contener en la medida de lo posible esta subida de la inflación, la subida de los precios, y en ese sentido le decimos, presidente, que estaremos atentos a que en el diálogo que se ha abierto podamos llegar a un acuerdo que nos permita contener un poco, aunque sea, dado que son factores internacionales, y que no suba más la inflación, porque esto afecta directamente al poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Estamos convencidos que con el diálogo entre los 3 sectores podremos lograr ese acuerdo, esos acuerdos para el bienestar de los trabajadores. No nos asusta pensar diferente, al contrario, el pensar diferente ayuda a enriquecer las propuestas, y eso es lo que tenemos que hacer, que cada quien exprese libremente su punto de vista y con esto podamos enriquecer las propuestas. Este diálogo que el año pasado, señor presidente, usted permitió que se abriera en la ley en materia de subcontratación, y que esto nos permitió que llegáramos a un buen acuerdo porque ganamos las 3 partes, los trabajadores, las empresas y el gobierno. Eso debe de ser la manera en que trabajemos los 3 sectores a partir del diálogo. Y cierro con una reflexión, que es que anteriormente las empresas, los organismos empresariales pensábamos que con que hubiera crecimiento económico todo se resolvía, porque el crecimiento económico trae inversión, inversión genera empleo, un empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. Pero cuando vemos que ha habido crecimiento económico y que la pobreza y desigualdad, en lugar de bajar, han subido, nos ha hecho reflexionar que requerimos un modelo diferente. Y lo que proponemos es un modelo de desarrollo inclusivo. Esto quiere decir que el desarrollo económico tiene que ir de la mano del desarrollo social y de la mano
del desarrollo ecológico sustentable. Pudiéramos decir que el piso sea el desarrollo social, que nadie se quede afuera, y el techo, el desarrollo ecológico sustentable, de tal manera que no utilicemos más recursos de los que el planeta puede regenerar. Y con esto, agradeciendo la oportunidad de ser el orador por parte del sector empresarial, nos comprometemos a este trabajo en conjunto diciendo que nadie es mejor que todos juntos. Vuelvo a tomar el rol de presidente de la Asamblea para invitar a hacer el uso de la palabra en el pódium a Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien dirigirá el mensaje del sector gobierno. Adelante, Román. Muchas gracias. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Carlos Martínez, director general del Infonavit, compañeras y compañeros del gabinete de los distintos órdenes de gobierno y del Congreso de la Unión, como representantes de los 3 sectores del Infonavit, medios de comunicación y todos los que aquí estamos hoy aquí presentes. A 50 años de la creación del Infonavit, creo que es momento de reflexionar de lo que representa la política nacional de vivienda y qué es lo que representa la vivienda para todos nosotros, para todos los mexicanos. Fue a mediados del 2017 cuando el entonces licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, conformó pequeños equipos de trabajo técnicos. La indicación era que conformaran las políticas públicas que, si llegara a ser el caso, se gestionaran y se impulsaran. Nos dimos a la tarea a conformar no más de 110 sesiones de trabajo en un año y medio. Era una cuestión todos los días, de lunes a viernes, mesas de trabajo en materia de vivienda, desarrollo urbano y política agraria. Terminamos con un documento que es la Política Nacional de Vivienda, un documento muy claro, muy preciso, que tiene 3 premisas. La primera, que el rezago habitacional a nivel nacional se centra en el centro y sur del país mayoritariamente. 2, que el 75%, 80% de las acciones para poder atender ese rezago se resuelven con acciones de mejoramiento y ampliación de la vivienda ya existente a nivel nacional. Y 3, prácticamente, que se tiene un modelo fragmentado de la vivienda con su entorno, de la vivienda con su medio natural, con su propia ciudad. Eso nos ha llevado a tener al día de hoy 650,000 viviendas abandonadas a nivel nacional, su mayoría en los estados norte del país, y que eso, si lo juntamos, es prácticamente la zona metropolitana de Puebla, que hoy en día está abandonada. Dicho esto, al llegar al cargo, nos pusimos a la tarea de poder definir ciertas líneas muy precisas de trabajo. La primera es que la autoproducción es el eje central de la Política Nacional de Vivienda. Ya sea el Infonavit, la propia Comisión Nacional de Vivienda, Sociedad Hipotecaria Federal o FOBISTE. Es agrupar al sector en su conjunto, entendiendo que el rezago habitacional tiene forma, tiene geografía y tiene forma de solucionarse de forma muy puntual. Y que son los trabajadores los que tienen conocimiento propio de cómo atender sus propias necesidades. Si se tiene que cambiar una losa, si se tiene que comprar un rotoplas, si se tiene que mejorar el baño o se tiene que ampliar una recámara. Hemos entregado más de 2 millones de créditos y apoyos directos a las familias, con mejores tasas, mejores mecanismos de poder atender sus necesidades, como hoy en día que se puede ya comprar un terreno de forma propia con el crédito Infonavit. Y entendimos finalmente que la vivienda por sí sola
y conceptualizada por sí sola es un error. La vivienda es un componente, es el 80% de la estructura urbana son las viviendas. Lo demás es lo que conecta la vivienda. Es el espacio público, que es el equipamiento, que es la infraestructura, que son esos elementos que van generando esa comunidad. Y es por eso que hemos puesto atención en esos detalles, en esos espacios públicos, en esos equipamientos, en esos deportivos, en esas escuelas, en esas secundarias, en esos mercados, en esos centros de salud, porque es la conformación del elemento que sustenta la vivienda, es la comunidad. Sin más, señor presidente, quisiera yo comentar que enderezamos la Política Nacional de Vivienda. Muchas gracias. A continuación, se proyecta un breve video previo al mensaje que dirigirá el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez. Adelante con el video. Cuando un trabajador mexicano despierta, no solo se levanta él, se levanta todo el país. Se levanta su presente, se levanta su futuro. Y es que los trabajadores mexicanos estamos hechos de un material único: dedicación, compromiso, resistencia. Una mezcla firme que no se resquebraja ante nada. Por eso hoy Infonavit agradece y reconoce la labor de toda la fuerza trabajadora mexicana. Esa fuerza que al levantarse sostiene y seguirá sosteniendo a México. Que quede claro, hoy, a 50 años de existir, Infonavit es de los trabajadores y lo seguirá siendo. No hay vuelta atrás. Por eso, queremos que conozcas todos los nuevos créditos Infonavit entrando a infonavitfacil.mx. Créditos hechos para los trabajadores y de los trabajadores. A ellos hoy les decimos: bravo. Gracias. Infonavit. De los trabajadores para los trabajadores. Se invita a hacer uso de la palabra en el pódium a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, para que dirija su mensaje. Adelante, Carlos. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, jefa de gobierno, asambleístas, gobernadores, gabinete legal y ampliado que nos acompañan. Buenos días. Hoy es un día histórico para la clase obrera de México. Celebramos que el Infonavit llega a su 50 aniversario en el momento cúspide de una transformación profunda que tiene como objetivo central poner primero a las y los trabajadores. Además, tenemos el honor de celebrar esta asamblea aquí en Palacio Nacional con la distinguida presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para dimensionar la importancia de nuestra transformación, es importante hacer un breve recorrido por la historia, por su pasado, contextualizar el presente y delinear el futuro. Los derechos de los trabajadores están vinculados al derecho de la vivienda de forma indisoluble. Son parte de la misma historia. Una de las primeras referencias a la vivienda como derecho laboral la encontramos en el Manifiesto y Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, escrito por los hermanos Flores Magón, en el que se establecía que los patrones tenían la obligación de dar alojamiento a los trabajadores. Consecuencia de la Revolución y la lucha obrera, el Constituyente de 1917 retomó dicha idea y la plasmó en el artículo 123 constitucional. Pasó más de medio siglo para que se diera vida a este artículo y se instituyera, gracias al diálogo social, el sistema de crédito para financiar la vivienda obrera con la expedición de la ley del Infonavit. Entró en vigor hace 50 años, el 1 de mayo de 1972. De forma paralela, se desarrolló la agenda urbana. En 1976 se publicó la Ley de Asentamientos Humanos y fue hasta 1983 que se incorporó a la Constitución Política, en el artículo 4,
la vivienda como un derecho constitucional. En el Infonavit se han conjugado ambos derechos y su historia se ha conformado en diferentes épocas. En algunos periodos se favoreció a los sindicatos y sus líderes, que manejaron la vivienda como una prebenda para fortalecer su posición política. En años más recientes se favoreció a supuestos empresarios que se enriquecieron a costa de los trabajadores, construyendo fraccionamientos alejados, sin servicios y que dañaron el medio ambiente. En ambos extremos, el Infonavit, en vez de funcionar como una institución de seguridad social para los trabajadores, funcionaba como una agencia de intereses particulares. Afortunadamente, el proceso político y legislativo permitió que la ley del Infonavit se fuera modernizando, incorporando las victorias de las luchas obreras y sociales. Tuvo que llegar la presente transformación de la vida pública nacional para reivindicar los derechos de los obreros, democracia sindical, aumento a los salarios, mejora de sus pensiones, evitar abusos en la subcontratación y ampliar su derecho a una vivienda adecuada. Así llegamos a este 50 aniversario, 12 millones de créditos después, renovados y habiendo ganado la confianza de las y los trabajadores, terminando con deudas impagables, administrando con austeridad y rectitud, impulsando un modelo de vivienda humanista que pone primero a las personas, trabajando de la mano de los sindicatos que están convencidos de la importancia de garantizar la calidad de la vivienda, colaborando con los empresarios que tienen dimensión social y están dispuestos a sacrificar utilidades con tal de construir espacios dignos para las personas. En cada rubro, señor presidente, trabajamos arduamente para estar a la altura de la exigencia de la clase obrera a la que el Infonavit pertenece. Llegar a este punto no ha sido fácil, pero nos motiva a consolidar esta visión social del Infonavit, en donde ponemos primero a los más pobres. Para ello impulsamos 3 estrategias frente a los retos que enfrentamos. La primera es hacer más con menos, a pesar de resistencias internas y externas. Aplicar medidas de austeridad implicó cambiar radicalmente la lógica de operación del Infonavit. Se decía, cuando llegué, que el presupuesto con el que trabajaríamos apenas nos alcanzaría. Sin embargo, en el primer año logramos ahorros por 2.300 millones de pesos y en términos reales, en estos 3 años hemos reducido en más de 20% el gasto operativo. Ni siquiera la pandemia nos alejó del objetivo de la austeridad. En esos días aceleramos la digitalización de servicios, el reacondicionamiento de oficinas, trabajar a distancia y continuar atendiendo a millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país. La emergencia sanitaria mostró lo mejor de cada uno de nosotros y permitió que el Infonavit contribuyera a mantener en la economía a 2.3 millones de personas y empleos, reestructurar 450,000 créditos y diferir saldos que suman 142,000 millones de pesos. No hay mayor privilegio en la vida que dirigir una institución pública en tiempos de crisis y sobre todo con su respaldo, señor presidente. Su liderazgo democrático y transformador, así como la convicción de salir adelante, fueron clave para que nuestros 5,000 colaboradores dieran lo mejor de sí para mantener el ánimo ante la adversidad. Hoy nos acompañan aquí adelante 5 mujeres que llevan más de 30 años de trayectoria laboral en el Infonavit en representación de todos nuestros trabajadores. Con su permiso, presidente. Saludo a Luz María, Norma Angélica, Gloria Marta, Elizabeth y Tita, que representan ese Infonavit, y a todos los trabajadores que estamos sirviendo con pasión y convicción a los trabajadores de México. De corazón, muchas gracias. La segunda estrategia fue recuperar el enfoque del urbanismo social, una ciudad habitable y vivienda para quienes más lo necesitan. En el pasado, el Infonavit permitió financiamiento a viviendas de mala calidad, lejos de las ciudades, sin servicios y que no les convenían a los trabajadores. Se llegó al absurdo de ver en las ciudades puentes que no llevan a ningún lado, solo por el acuerdo con una constructora. Nosotros nos enfocamos en hacer más flexible el uso del ahorro y hoy todas las personas pueden comprar un terreno, comprar la casa que más les guste o construirla. También pueden unir su crédito con quien más quieran y sin intermediarios.
Además, establecimos las reglas para que toda vivienda financiada tenga servicios básicos, esté cerca de escuelas, centros de salud, abasto, parques, vías primarias y una norma que evita que los contratos de compraventa engañen al trabajador. Lo anterior no hubiera sido posible, señor presidente, sin el impulso del secretario Meyer, quien ha insistido en que no podemos heredar a las generaciones futuras el desorden urbano. Con la convicción de que es posible arreglar lo que en el pasado se hizo mal, acompañamos las obras de regeneración urbana de SEDATU en los municipios más dañados por el abandono de vivienda y falta de servicios. Con la secretaria Luisa María Alcalde pusimos en marcha todas las reformas en materia laboral. Compartimos la idea de que los derechos laborales no se limitan a los centros de trabajo, sino que la planeación urbana adecuada establece las condiciones para que los derechos humanos se ejerzan plenamente. Aquí reconocemos también el papel de empresarios comprometidos con México, que entendieron que la vivienda no es una mercancía. También reconocemos al sector bancario, que ha buscado la inclusión financiera para el bienestar. Gracias de verdad. Sin añorar esquemas del pasado, trabajaron y acompañaron nuestro programa, confiaron en nosotros y hoy gozan de buena reputación que les permite prosperar en sus empresas. La tercera estrategia fue poner al instituto al servicio de los trabajadores que menos tienen, combatiendo la corrupción, los conflictos de interés o de grupo. Como lo he dicho, en la toma de decisiones del Infonavit se debe ponderar el interés del trabajador y la garantía de sus derechos por sobre cualquier interés particular, de empresa o de utilidades. Desmontar el sistema de privilegios del antiguo régimen implica presiones para anteponer los intereses de pocos sobre el bienestar de la mayoría. Pero nuestro equipo se ha dedicado, con unidad y sin descanso, a trabajar en beneficio de quienes menos tienen y más lo necesitan. En esta tarea recuperamos recursos de fraudes al fondo, eliminamos las subastas de vivienda y prohibimos cualquier desalojo por causas injustas. Nos dedicamos, pues, a hacer realidad un sueño compartido. Familias respaldadas por el Estado mexicano para formar un patrimonio en plena libertad y conforme a sus necesidades. Las cosas cambiaron para bien. Hoy tenemos las tasas de interés más bajas de la historia y las mantendremos así hasta el término de la administración. Les aseguro, estimadas y estimados asambleístas, que gracias al respaldo que ustedes han dado a las políticas de esta transformación, cada vez es más lejana la posibilidad de que regrese lo de antes, porque los trabajadores no aceptarán ni un paso atrás a los beneficios que han logrado. Hoy consolidamos un Infonavit que gasta menos y que otorga mayor rendimiento a los trabajadores, un instituto que atiende de frente al ciudadano y es motivo de orgullo para todos, un Infonavit de la gente y no de sus directivos. Señor presidente, señores asambleístas, este gobierno seguirá haciendo su parte. La agenda urbana y laboral son de vanguardia social y se han tenido éxitos indiscutibles en cada una. Lo que las une es que por sobre cualquier consideración se buscan las mejores condiciones de vida para los trabajadores mexicanos. Lo que sigue es demostrar que el tripartismo sigue siendo útil en esta nueva etapa de la vida pública de México. Necesitamos empresarios comprometidos con la vivienda, que cada vez que piensen en una nueva inversión o construir una nueva planta, se pregunten dónde y cómo van a vivir los trabajadores que están ahí, y que llegado el momento, las empresas acompañen al empleado en cada operación de crédito. También necesitamos sindicatos que no cesen en su exigencia de una vivienda de mejor calidad, de condiciones crediticias acordes a la realidad salarial de cada región del país, que informen a la base trabajadora sobre su derecho a la vivienda y lo que el Infonavit les ofrece. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Así nos lo pidió usted, señor presidente, y así lo estamos haciendo. No nos vamos a distraer. Seguiremos transformando desde donde tenemos el honor de servir a México. Continuaremos trabajando hasta el último minuto de este gobierno con el más alto sentido de urgencia, sin politiquería, para que la transformación de la vida pública en favor de los más pobres sea completamente irreversible. Muchas gracias y muchas felicidades a todas y a todos los trabajadores de México por estos 50 años de esfuerzo y éxitos al servicio de las mejores causas del país. Muchas gracias.
A continuación, el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Presidente. Les tengo una buena noticia y voy a leer todo esto. Pero nada más va a ser la tarjeta. Me da mucho gusto que estén aquí, amigas, amigos. Este es un día especial, este aniversario número 50 del Infonavit. Es una institución que se ha venido consolidando cada vez más y que es un ejemplo de participación conjunta de trabajadores, de empresarios y de las autoridades. Creo que a eso se debe en mucho su buen funcionamiento, que haya resistido todos los vendavales. Y ahora creo que está en buen momento por lo que se ha informado, tanto por la representación obrera como por la representación empresarial y el informe de Carlos. Está bien el Infonavit porque tiene reservas, tiene fondos, aún en circunstancias difíciles, después de la pandemia y ahora estamos enfrentando los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania. Según el informe, tienen un 25% más de reservas en el periodo que llevamos en el gobierno. Han aumentado las reservas y eso es importante. Y vale a pensar en las reservas del Banco de México. Son instituciones que permiten saber cómo andamos, cómo se está desenvolviendo la economía de nuestro país. En el caso del Banco de México hay unas reservas que se han incrementado en 16%. Y hay otros datos, el incremento al salario mínimo, la capacidad que hemos tenido para recuperar la economía después de la pandemia, el que no se haya endeudado el país, que tengamos finanzas públicas sanas, que ahora con el descontrol de la economía mundial, el incremento de la inflación es algo que tenemos que enfrentar, es un desafío, es un reto, porque la inflación es un impuesto que perjudica mucho, sobre todo es el impuesto que más afecta a la gente humilde, a la gente pobre. En Estados Unidos tienen una inflación de 8.5, nosotros de 7.5. Hemos actuado y
hemos podido controlar la inflación en energéticos. Nosotros tenemos una inflación en energético de 0.6, en Estados Unidos 2.5. Sin embargo, tenemos que atender lo que significan los aumentos de precios en alimentos. Ahí es donde estamos concentrando nuestra atención y nuestro esfuerzo. Y vamos pronto a presentar un plan antiinflacionario. Y siguiendo el ejemplo de ustedes, va a ser un plan concertado con el sector público y el sector privado. No vamos, o adelanto, a poner precios a los productos, no va a haber ese control de precios. Vamos a llegar a un acuerdo, ya está muy avanzado, con los productores, con los comerciantes, y de esta manera vamos a garantizar una canasta básica de alimentos con precios justos, que no padezca la gente y que puedan tener lo básico, lo fundamental, accesible. Eso ya está a punto de concretarse. Es la unidad de todos, no es la imposición. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, convenciendo, persuadiendo, y contamos con el apoyo, desde luego, de los trabajadores y con el apoyo del sector empresarial. ¿Verdad, Francisco? Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que nos ha apoyado siempre. Y aquí quiero también reconocer el apoyo de Mario Macías Robles, de Coparmex, esta disposición a ayudar. Antes habían resistencias del sector empresarial para los aumentos de salarios. Ahora no, ahora hay mucha conciencia en el sector empresarial de que deben de aumentar los salarios mínimos, y se está logrando. Han aumentado los salarios en términos reales en un 70%, salario mínimo, como no sucedía en décadas, y en todos los casos, a excepción de un año, ha sido por consenso también el incremento al salario mínimo. De modo que vamos a enfrentar el problema inflacionario juntos, para que no se deteriore el poder adquisitivo del salario, y vamos a seguir impulsando el desarrollo del país. Creo que en materia de vivienda, lo que aquí se ha dicho es importante, el compromiso de hacer bien las cosas, de hacer buenas viviendas, departamentos amplios, como lo mencionó el representante del sector obrero, no huevitos. Por eso también el abandono de muchas unidades habitacionales, porque las hicieron en las afueras, en barrancas,
35 metros cuadrados, sin servicios, sin transporte. Entonces, que eso no vuelva a suceder, que sean viviendas, departamentos de buena calidad y con servicios públicos. También es de celebrar el que se haya acordado, haya habido un consenso para darle más libertad a los trabajadores, para hacer de su crédito lo que más les convenga, que reciban su crédito, es su dinero, y que ellos puedan decidir libremente si van a comprar una vivienda ya construida, si van a comprar un terreno, si van a decidir con qué empresa inmobiliaria adquieren su departamento, pero que no se les vea a los trabajadores como menores de edad, que necesitan de intermediación, de tutelaje y lo peor, que necesiten de coyotes. Eso se termine y que sean los trabajadores los que decidan libremente. Y seguir cuidando los fondos de los trabajadores. Eso es patrimonio del esfuerzo de millones de trabajadores, se tiene que cuidar, no poner en riesgo esos fondos, porque siempre hay la tentación de querer usar esos fondos supuestamente para impulsar el desarrollo, para crear más progreso, más bienestar, más empleos. Sí, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en el discurso, pero en los hechos tenemos que cuidar los fondos de los trabajadores, porque ese es el futuro de las familias, ese es el futuro de los mexicanos. Yo termino, les dije que iba a hablar poco, tendría ganas de seguir, pero ya el sol no lo permite. Además, breve y bueno, doblemente bueno, ¿no? Vamos bien, muchas felicidades a todas, todos, porque es en plural, es el esfuerzo de todas y de todos. Y vamos a seguir igual, sin relajar la disciplina, pensando que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública del país, que no debemos de perder la oportunidad de participar en la transformación de nuestro querido México. No relajar la disciplina, sino hacer historia, como lo estamos haciendo entre todas y entre todos. Muchas felicidades. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la entonación del himno nacional mexicano.
y siendo la 1:04 del día 28 de abril del 2022, declaro formalmente clausurados los trabajos de la sesión ordinaria número 125 de la Asamblea General del Infonavit. Muchas gracias, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por acompañarnos en este día tan especial en el 50 aniversario del Infonavit, así como agradecer a las asambleístas y los asambleístas, al director general del instituto, a los directores sectoriales, a los oradores de los sectores de los trabajadores y gobierno, al secretario general y jurídico, a todas y a todos los presentes, especialmente a aquellos que les tocó la tribuna de sol, aunque como podemos ver ya también nos tocó a nosotros la tribuna de sol. Muchas gracias, sobre todo a aquellos que no alcanzaron a tener una gorra para poderse cubrir del sol. Muchas gracias por su presencia y gracias a los que nos acompañan a través de las redes sociales.